Primera lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea el Espíritu de Dios que nos acompañe, para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, a la escucha de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir el mensaje que Dios nos tiene preparados. Enviamos un cordial saludo desde aquí. Me encuentro con Sandy en Los Ángeles, compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios. Enviamos un saludo cordial a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a quienes nos escuchan, a quienes están camino a sus trabajos, quienes están en sus hogares, que están en su casa, y nos permiten llegar hacia cada uno de ustedes. Un cordial saludo desde aquí, desde los Estados Unidos. Compartimos hoy la palabra que Dios tiene reservada para ti. Hoy compartimos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 1 al 20, el mensaje de Dios. Vemos la figura de Pablo, quien Dios le concedió la oportunidad de convertirse, quien Dios le concedió la oportunidad de predicar la palabra de Dios, pero primero tuvo un encuentro, primero tuvo una experiencia de Cristo, y es la misma experiencia que quisiera que hoy tuvieras tú con el Señor. Escuchemos. En aquellos días, Saulo, amenazado todavía de muerte a los discípulos Escuchen. del Señor, Saulo, amenazaba todavía de muerte a los discípulos del Señor. Cuando alguien te amenace porque estés en los caminos de Dios, cuando alguien esté en persecución tuya, no te preocupes. Dios tiene planes para con esas personas. Nosotros podemos ver en los caminos de Dios que las cosas no son de la forma en que pensamos, son diferentes. Pensamos que porque una persona nos persiga, nos haga la vida imposible porque andamos en los caminos de Dios, que Dios no puede sacar algo bueno. Claro que sí. Dios puede sacar de un perseguidor una persona buena. Puede sacar de una persona que persiga a la iglesia a alguien bueno. Por ejemplo, hemos visto varios testimonios de hermanos separados de otras religiones. Tenemos el testimonio de Fernando Casanova, que era perseguidor, que hablaba, que decía, pero Dios tocó su corazón. Tenemos el testimonio de muchas personas que fueron incrédulas, que se convirtieron e hicieron mucha bien a la iglesia. Siga. amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Saulo pidió cartas firmadas y selladas, es decir, cosas que lo autorizaran para traer preso a las personas que seguían a Cristo. Saulo lo hizo antes de la conversión. Puede ser que usted esté perseguido, puede ser que hasta cartas hayan hecho en contra tuya. No se preocupe. Eso significa que tú eres discípulo del Señor, que eres seguidor de Cristo. Hicieron cartas, hicieron anotaciones para que tú no evangelizaras, para que tú no predicaras, para que tú ni siquiera tuvieras la oportunidad de ser catequista, que no tuvieras la oportunidad de evangelizar. No te preocupes, ya Saulo lo hizo, pero escuchen lo que sucedió. Siga. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Si es usted de las personas que persiguen a la iglesia de Cristo, a los que evangelizamos, a los que predicamos, pídele a Dios que venga esa luz sobre ti, querido hermano protestante que me escucha. Yo sé que usted se pone bravo y se enoja
cada vez que los sacerdotes predicamos la palabra de Dios. Yo sé que usted se enoja cada vez. Yo sé que Dios tiene un plan para ti. Y así como Saulo tuvo la oportunidad, Dios también se la dará a usted. Escuchen, siga. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A ver, ¿Saulo perseguía a Cristo? No. Saulo pidió cartas para las personas que creían en Cristo. Saulo no perseguía a Jesucristo. Hermanito que me escucha, cuando usted persigue, cuando usted le hace la guerra, cuando usted calumnia, cuando usted le forma una zampablera, decía mi abuela, a un seguidor de Cristo, lo está haciendo con el mismo Cristo. En otra palabra, cada vez que usted insulte, cada vez que usted rechace, cada vez que usted corra y aparte las cosas de Dios, está persiguiendo, está rechazando al mismo Dios. No pasa, por ejemplo, con los políticos de hoy día, con los líderes, cuando un sacerdote habla, cuando un sacerdote explica, ¿no son perseguidos? ¿No son calumniados? ¿No se le forman persecuciones? Claro que sí. Y eso mismo le puede pasar a usted, padre de familia, madre de familia. Cuando usted agarre a sus hijos, los llame y se ponga a predicarle la palabra de Dios. Cuando usted llame en su trabajo a sus compañeros y les predique la palabra de Dios. Cuando usted predique el evangelio de Cristo, habrán personas que se opongan a la predicación. No se preocupe, ya Saulo lo hacía, perseguía a la iglesia, perseguía a los seguidores, no perseguía a Cristo. Pero Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no lo estaba persiguiendo a él, perseguía al Señor. Acuérdese de lo que dijo Jesús: quienes a ustedes los escuchan, a mí me escuchan. Quienes a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. Siga. Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo perseguía a la iglesia y no sabía quién era Jesucristo. Toda persona que persigue a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica, es porque todavía no sabe quién es Cristo. Querido hermano que me escucha, usted que ha perseguido a la iglesia católica y ha dicho: la iglesia católica es la gran Babilonia, la gran prostituta, aléjense de ella. La iglesia católica es esto y aquello. Usted que persigue a los seguidores de Jesucristo, oiga, no la conoces. Usted que dice: yo antes era católico y hacía así esto y esto. Ahora que soy protestante o evangélico, hago las cosas así. Usted que hace las cosas mal, hermanito, usted no sabe todavía qué es la iglesia. Usted no ha conocido las raíces de la iglesia. Usted no sabe quién es Cristo todavía. Pídele al Señor conocer la iglesia. Me llama mucho la atención de la conversión de una persona actual, de Fernando Casanova. Un día escuchaba su conversión y él decía que se había convertido a través del estudio. Dios le había brindado las luces a través de la formación que tuvo y se dio cuenta que la iglesia que él perseguía era la de Cristo y le pasó como San Pablo. Tuvo una convicción. Solamente te invito a esto, querido hermano protestante. Te invito, estudia con las Sagradas Escrituras y te darás cuenta que la iglesia en la que tú estás no es la iglesia de Cristo. Estudia por internet y te darás cuenta que esa iglesia a la que tú sigues, independientemente de la que sea, testigo de Jehová, mormón, adventista, evangélica, pentecostal, cualquiera a la que tú asistas, vienen de personas, no vienen de Cristo. La única iglesia que ha venido de Jesucristo es la iglesia católica. Ustedes nos persiguen, nos calumnian y dicen de todo. Y Jesús hoy nos dice: epa, Saulo, epa, protestante, protestante, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a Cristo? ¿Y quién eres tú? Es Cristo el que se presenta. Sigue, escuchen. Levántate. Levántate, levántate de ahí, de esa mentira que te han puesto. Levántate de ese engaño que te han dicho. Levántate de esas cosas que te ha dicho el pastor y son falsas. Levántate significa ponte en pie. Levántate significa
No lo vuelvas a hacer. Estudia, levántate significa no te quedes con lo que te digan. Estudia e indaga. Joven que me escucha, tu padre y tu madre te predican la palabra de Dios, te la enseñan, te la colocan a través de internet, te la colocan, te llevan a la Eucaristía y tú todavía estás, no quiero, no quiero. Levántate, levántate de la pereza, levántate de la apatía, levántate de ese conformismo que tiene, de esa comodidad que tiene. Levántate, siga. Entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Entra en la ciudad significa entra en comunión con las personas, entra en cercanía con las personas y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. En la iglesia de Cristo se te va a decir lo que debes hacer, no en otra. Siga. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Esto significa que hay personas que también miran, observan, oyen la voz, pero no vieron a nadie. Significa que la experiencia de Dios te la ha brindado a ti y es personal, de tú a tú con Dios. Es cercana. Padre de familia que me escucha, madre de familia que me oye, oiga, cuando tú quieras llevar a Cristo a tus hijos, acércalo para que tengan una experiencia de Dios. Usted le puede hablar bonito, le puede explicar las cosas bonitas a tus hijos, pero si ellos no tienen una experiencia con Cristo como la tuvo Saulo, entonces serán como los que andaban acompañando a Saulo. Miran todo, pero ni siquiera entienden nada. Usted le explica, usted le enseña, pero si usted no lo lleva a la misa, si usted no lo lleva a retiros, si usted no lo lleva a la catequesis, no puede tener una experiencia de Dios. Usted le puede decir, el pan es el mejor, es lo más rico, es lo más sabroso, pero si no le da un bocado de pan, él le dice, ay, no, no quiero. Ay, no, eso usted lo dice porque lo probó. Llevemos a las personas a una experiencia con Cristo. Nosotros estamos para invitar a las personas a Dios, para invitar a las personas al Señor. Los invito estos días. Estamos aquí. ¿Cuál es la dirección? Dígame la dirección a la gente de aquí de la iglesia donde vamos a estar. La dirección es 18155 Sherman Way Boulevard, Reseda, California, 91303. ¿La parroquia se llama? La parroquia se llama Santa Catalina de Siena, en Reseda, California. Santa Catalina de Siena, Reseda, California. Aquí voy a estar durante estos días acompañando con la palabra de Dios. Usted quiere vivir una experiencia bonita y se encuentra aquí en California, acérquese a oír la palabra de Dios. Estos días voy a estar a las 6:30 compartiendo la Santa Misa. El día domingo varía en los días de las celebraciones, pero hoy compartimos la palabra de Dios, hoy viernes, el lunes la compartimos, el martes la compartimos a las 6:30. Acércate a escuchar la palabra de Dios. No puedes acercarte, vamos a través de las redes sociales para que tú tengas una experiencia de Cristo, para que tú tengas una experiencia con la palabra de Dios, para que saborees la palabra de Dios. Siga. Saulo se levantó del suelo. Saulo se levantó del suelo. Esto para ti, cristiano que me escucha. Levántate del suelo. El diablo lo quiere en el suelo, caído, derrumbado. Ahí en el suelo. En el suelo significa en las drogas, en el suelo significa en el desánimo, en el suelo significa en el alcohol, en el suelo significa en el adulterio, en el suelo significa en cualquier pecado donde esté. Levántate. Nosotros los seres humanos tenemos que levantar de la vida de pecado y empezar una vida nueva en Cristo. Jesús hoy nos invita a levantarnos, no a quedarnos en el suelo. Recuerda el refrán que dice, caer es de seres humanos, quedarse en la caída es diabólico. Caer es de ser humano. Saulo se cayó, se levantó y Cristo lo tomó para que fuera un instrumento. Escuchen. Y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Pablo tenía los ojos abiertos y no podía ver. La experiencia con Cristo nos permite tener un encuentro interno con nosotros mismos. Por eso la importancia de que tú vayas a retiros, que tú vayas a formación, que tú vayas a catequesis, para que tengas una experiencia, que cierres tus ojos al mundo, porque nosotros estamos tan acostumbrados al carro, a la casa, al celular, a la familia, que no tenemos una experiencia con Cristo. Saulo tuvo una experiencia con Cristo, los ojos se le vendaron, aunque los tenía abiertos, tenía en su mente y en su corazón a Cristo. Ese debe ser tú, ese debo ser yo. Siga.
Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Lo llevaron de la mano significa que tuvo la experiencia con Cristo, lo enseñaron, lo orientaron dónde era el camino. Estuvo 3 días sin comer, significa que tuvo la experiencia con el Señor, se abstuvo de lo de afuera, inclusive de la comida, y tuvo un encuentro con Cristo grande. Siga. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías. Jesús se le presenta a Ananías, le presenta a la voz a Ananías y le dice: mire, vaya a casa tal, ahí hay un hombre que está orando. ¿Saben cómo tenemos la experiencia con Cristo? A través de la oración. A usted que no le gusta la oración, a usted que no le gusta rezar, a usted que no le gusta, recuerde, la mejor experiencia con Cristo la obtendremos a través de la oración, del contacto personal con Cristo. Saulo tuvo 3 días sin ver, sin comer y ayunando, pero los pasó en oración. Siga. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Siga. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Oiga, Ananías tenía miedo. Le dijo: Señor, pero ese Saulo viene a meternos presos, trae cartas, yo he oído quién es. Viene a acabar con nosotros los cristianos. Y usted me está mandando a predicar la palabra de Dios. Es el mismo miedo que sientes tú, padre de familia. Es el mismo miedo que sientes tú, madre de familia. Es el mismo miedo que sientes tú, compañero de trabajo, cuando le vas a predicar la palabra de Dios a tus hijos, cuando le vas a predicar la palabra de Dios a tus padres, cuando le vas a predicar la palabra de Dios a tu compañero de trabajo. Mire, yo le predico la palabra, padre, y no me quieren oír. Me da miedo, me da vergüenza, porque aquí todo el mundo habla de tecnología, habla de carro y nadie habla de Dios. Y yo que vaya a hablarle de Dios, me da miedo, me da temor. Es el mismo miedo que sentimos nosotros. Esos miedos son humanos. Esos miedos son de nosotros. Esas son las barreras que nos coloca el diablo para que no llevemos la palabra de Dios. Ananías tenía miedo de predicar la palabra de un perseguidor. Es decir, cuando yo le predico la palabra de Dios a mi hijo, me come, me grita, me insulta, quiere acabar conmigo. ¿Saben cómo colocó Cristo a Pablo? Como un cachorro. Lo colocó mansito, que no le iba a hacer nada. Escúchelo, que venía un león a comerse a los cristianos y Cristo lo tocó y lo volvió mansito. Tu hijo puede ser un león, puede ser algo que te grite, que te insulte, tu esposo, tu esposa, pero cuando tú lo colocas en oración, cuando tú lo llevas a una experiencia de Dios y Dios toca el corazón, ese león que parecía dragón se vuelve mansito. Escúchelo, escúchelo. Pero el Señor le respondió: No importa, tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento. Usted vaya y le predica la palabra de Dios porque es un instrumento de Cristo y lo necesita. Usted va y le predica la palabra de Dios a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a la gente en tu trabajo, porque esos instrumentos Dios los necesita. Esos son los instrumentos de Dios. Usted ha sido puesto para llevar la palabra de Dios. Usted no se preocupe que te vaya a lastimar, de eso Dios se encarga. Y si te insultan, no se preocupe, alégrate. Recuerde lo que dice Mateo capítulo 5 por allá. Salte de contento. Ese león necesita oír la palabra de Dios. Esa persona que quiere acabar, que quiere destruir, necesita oír la palabra de Dios. Si nosotros le predicáramos la palabra de Dios a los hermanos protestantes, les aseguro que volvieran a la iglesia. Por eso es que nosotros lo hacemos con cariño y con amor los sacerdotes. Le predicamos, que se ponen bravos, que gritan, pero la palabra de Dios queda y va rumiando y va escarbando hasta el punto de que se vuelven a la iglesia. Siga, escuche.
yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Ellos son instrumentos de Dios, que todavía no están en la jugada de Dios, o que se han apartado, pero Dios lo necesita para la obra. Dios lo necesita y usted está encargado, padre de familia, usted está encargado, madre, usted está encargado, catequista, usted sacerdote está encargado de predicar la palabra de Dios. Siga. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá. ¿Le hizo caso o no le hizo caso? Sí fue, sí fue. Aquel que le tenía miedo fue. Siga. Entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y Escuche. le dijo, Vamos a ver si Saulo lo metió preso. Le tenía miedo. Ananías le hizo caso a Dios. Fue, le impuso las manos. Siga. Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Cuando la palabra de Jesucristo es predicada, cuando la palabra de Cristo es anunciada, cuando la palabra del Señor es llevada, o en otra palabra, cuando se le hace caso a Cristo y se le predica al hermano, las escamas de los ojos caen. Las escamas que tapan caen. Algo que parecen escamas, que no le permite ver las cosas desde la óptica de Dios, se cae. ¿Qué estás esperando tú para predicar la palabra a tus hijos, a tus padres inclusive que no quieren oírla? ¿Qué estás esperando tú para predicarle la palabra de Dios a tus compañeros que no quieran oírla? Ellos tienen los ojos vendados, pero cuando la palabra de Dios es anunciada, ella tumba de los ojos las escamas para que veamos. Siga. Se levantó Se levantó. Siga. y lo bautizaron. Y lo bautizaron. Hermanito que me escucha, querido hermano protestante, usted que dice que hay que bautizar a los niños en un río. Ahí la palabra de Dios no dice que a Pablo fueron y lo metieron de chupurún, de cabeza en un río. Ahí no dice que fueron y lo metieron allá a bautizar. Se levantó y lo bautizaron. Lo bautizaron. No dice que en ningún río, no venga usted a inventar, que dicen que los niños hay que meterlos en un río, en una piscina y de cabeza. No, él dice que lo bautizaron. Siga. Luego comió y recuperó las fuerzas. Primero recuperó las fuerzas espirituales y después las materiales. Enseñanza. Nosotros nos preocupamos solo por la comida exterior, por el pan, por el arroz, por la yuca, por el plátano, por el pescado, por el pollo. Pero por la vida espiritual, ¿quién se preocupa? Saulo tuvo 3 días ayunando, alimentándose de la vida espiritual y Dios le dio fuerza. Usted, querido hermano, que escucha la palabra de Dios por primera vez, recuerda que el cuerpo no solamente se alimenta con la comida material, también se alimenta con la palabra, se alimenta con la confesión, se alimenta con la Eucaristía, se alimenta con la comunión. Ahorita lo vamos a ver en Cristo. Siga. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Primero se quedó para recibir la enseñanza de los apóstoles, de los seguidores de Cristo, no de los pastores que andan engañando, no de los protestantes que andan diciendo cosas falsas. Los apóstoles, la sucesión apostólica la representan los obispos y el sumo pontífice, el papa, no de cosas falsas, sino de doctrina concreta. Antes de predicar, debe recibir la enseñanza en la catequesis de los sacerdotes, de los catequistas, para poderla dar a entender, para poderla explicar. Vamos a pasar un momentico al Evangelio que está tomado de San Juan capítulo 6, versículo 52. Usted que está iniciándose en la iglesia, usted que está iniciándose en los caminos de Dios, que tuvo una experiencia de Dios como San Pablo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya tenemos que San Pablo se bautizó, hizo oración, hizo ayuno. Sigamos, siga. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesucristo le había dicho, ustedes tienen que comer mi carne, ustedes tienen que beber mi sangre. Se pusieron a discutir los judíos, ¿y cómo éste puede darnos a comer su carne? Carne. No está hablando de la palabra de Dios.
Está hablando de carne, de comer. Jesús dijo, tienen que comer mi carne para tener vida eterna. Y los judíos decían, ¿y cómo este nos puede dar de comer su carne? Siga. Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Querido hermano que me escucha, ¿usted quiere tener vida en ti? Reciba la carne y la sangre de Jesucristo. Y esto se llama comunión, Eucaristía. Aquellas especies que antes son pan y vino, y el sacerdote te ofrece, dice, el cuerpo y la sangre de Cristo, después de haber sido consagradas. Esa es la comunión, esa es la Eucaristía. Aquí, entre nosotros, que no se enteren los hermanos protestantes. Los hermanos protestantes no tienen la Eucaristía. Ellos dicen que eso es mentira, que eso es falso. Hoy Cristo lo está diciendo, escúchalo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Usted que nunca ha comido el cuerpo y la sangre de Cristo, usted que ha estado detrás de la secta protestante, recuerde que debes comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta comunión se da en la Iglesia Católica, no en los protestantes, porque ellos no creen en la comunión. Siga. Mi carne es verdadera comida. Usted que todavía no ha hecho la primera comunión, usted que todavía no se ha casado, usted que todavía sin tener impedimentos no ha querido acercarse a Cristo a comer. Jesús hoy te dice, mi carne es verdadera comida. Usted que va a la misa y no comulga porque no se confiesa. Usted que va a la misa, juro, porque no quiere ir a la misa y te llevan obligado. La carne de Cristo es verdadera comida. Siga. Y mi sangre es verdadera bebida. Y dice Cristo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El cuerpo y la sangre de Cristo son verdaderos, no son falsos. Siga. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Usted quiere permanecer en Jesucristo, coma y beba el cuerpo y la sangre de Cristo. Coma y beba su carne y su sangre. Siga. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. El que come el cuerpo y la sangre de Cristo vivirá por el Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí, que la palabra de Dios en este día vaya haciéndonos reflexionar y analizar. ¿Cuántas veces nos hemos visto en el suelo y no nos hemos querido levantar? ¿Cuántas veces las preocupaciones, la vida del mundo nos ha hecho sucumbir y no nos ha permitido salir adelante? Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que nos conceda en este día la gracia y la sabiduría para podernos levantar de esos momentos tristes, de esos momentos de angustia, de aquellos que nos tumba, de aquellos que no nos deja seguir adelante. Hoy vemos la experiencia que tuvo San Pablo, que perseguía a la iglesia de Cristo, que ya dejemos de lado las persecuciones, que ya dejemos de lado todas estas cosas que nos apartan de Dios. Amado Jesús, en tu mano quiero colocar a todas las personas quienes nos oyen, quienes nos siguen a través de las redes sociales, para que seas tú quien les bendiga, les acompañe. En nombre de Cristo te pido, Padre Omnipotente, que levante a aquellos hermanos que están desanimados, que están decaídos, que están afligidos, que les conceda nueva fuerza para seguir adelante, que ellos encuentren en la oración, en la lectura de la palabra, en la Eucaristía, ese impulso para seguir adelante. Que la palabra de Dios hoy nos alimente, que la palabra de Dios hoy nos acompañe. Amén. Vamos a leer algunos comentarios de las personas quienes nos escriben a través de las redes sociales, quienes a diario están pendientes del Evangelio. Vamos a enviar unos saludos aquí a ustedes quienes nos escriben, quienes nos escuchan. Enviar un saludo desde aquí, desde esta hermosa comunidad en Los Ángeles. Enviamos un saludo a todos ustedes para que nos escuchen, que sí leemos sus comentarios, pero también para que sigan dejando sus comentarios. Nos escribe Filadelfo: gracias Dios nuestro por la salud del Padre. Amén, aleluya. Un saludo para Filadelfo desde aquí, desde Los Ángeles. Saludamos aquí, vamos a ver por aquí. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga, Padre Marcos, y en ustedes a todos los santos sacerdotes de nuestra amada Iglesia Católica. Saludamos a Sam Cebé desde aquí, desde California. Saludos desde Guayaquil, Ecuador, bendiciones.
Saludamos a John Castro Macías. Dios le bendiga, John Castro. Dios le acompañe. Saludamos a todos los hermanitos quienes nos siguen. A Daría Correa. Saludos desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Y que Dios le bendiga. Daría, Dios te bendiga. Dios te acompañe. Saludo para Más Flores. Buenas tardes, Padre. Que Dios lo bendiga. Saludamos por aquí a Alex López, que nos escribe también, nos deja su comentario. Hola, Padre Galvis, qué alegría volver a escucharlo. Saludo para María Cepeda, por aquí. Un abrazo, María Cepeda, desde Los Ángeles, está en Venezuela. Saludamos por aquí le extrañábamos, Padre, su evangelio. Saludamos a María Flores, con mucho gusto, María Flores, Dios le bendiga. Hola, Padre, bendición. ¿Cómo se ha sentido? Lo extrañamos. Diana, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Saludamos a todos los hermanitos quienes nos siguen a través de las redes sociales. No olvide dejar su comentario y compartir el evangelio. Nos pueden seguir en las redes sociales como Padre Marcos Galvis, en las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y a diario vamos a publicar la palabra de Dios. Desde aquí, desde Los Ángeles, le enviamos la bendición de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Los quiero mucho. Un abrazo desde aquí, desde los Estados Unidos. Feliz día para todos.